La compleja relación entre México y Estados Unidos, incluido el mandato de los presidentes López Obrador y Biden. Mientras conocemos sobre las crecientes preocupaciones de Washington sobre México, también investigaremos los espinosos problemas del narcotráfico, la escalada de la migración irregular y las posibles ramificaciones para las relaciones bilaterales. El panorama político en México ha cambiado con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, cariñosamente conocido como AMLO. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, AMLO ha introducido una serie de políticas no convencionales que invariablemente han afectado las relaciones con Estados Unidos. Desde su enfoque de hombre fuerte al tratar con los cárteles de la droga hasta su postura aislacionista estratégica, AMLO ha creado consecuencias no deseadas y obstáculos intencionales en la relación bilateral. Esto nos ha llevado a reflexionar. ¿AMLO ha mirado para otro lado respecto al tema del narcotráfico? Al otro lado de la frontera, la administración Biden observó cómo la migración surgía como una crisis en escalada. A pesar de la firma de acciones ejecutivas para revocar varias políticas migratorias de la era Trump, oleadas de migrantes centroamericanos continuaron inundando la frontera entre Estados Unidos y México, llevándola a un punto de ebullición. ¿Podría haber una correlación entre este aumento migratorio y las crecientes preocupaciones de Washington sobre México? Mientras las dos naciones vecinas enfrentaban estos innumerables desafíos, surge la cuestión del fentanilo, un opioide especialmente peligroso, sirvió como espina adicional. Los informes sobre el aumento de la producción de fentanilo y el aumento de las muertes relacionadas con el fentanilo alimentaron la guerra contra las drogas e intensificaron las discusiones entre los dos países. De todos modos, ¿cómo han moldeado las relaciones bilaterales las medidas estadounidenses hacia la narcocrisis del fentanilo y la migración irregular? Al lanzar la moneda, consideramos lo que le espera a México, una nación que cuenta con una cultura vibrante y una rica historia, pero que lucha con problemas generalizados. En medio de la cacofonía de divisiones políticas y desigualdades sociales, la recién elegida presidenta de México necesitará navegar por aguas tormentosas y enmendar la relación andrajosa con Estados Unidos. ¿Qué podemos anticipar de la presidenta electa? Su enfoque señalará un punto de inflexión positivo en las relaciones entre Estados Unidos y México. Al abordar las tendencias crecientes en la relación entre Estados Unidos y México, es vital comprender las implicaciones más amplias. Washington ve la situación de México, no solo como una preocupación bilateral, sino también como una amenaza potencial a su propia seguridad nacional. Las respetuosas escalas de los problemas del narcotráfico y la implacable crisis migratoria irregular, junto con sus implicaciones, pintan un panorama sombrío y estadístico, que exige una acción firme y colaborativa. Para poner las cosas en perspectiva, analicemos una de las cuestiones más críticas en la relación bilateral entre Estados Unidos y México, es decir, el narcotráfico. El fatal día del 27 de octubre de 2013 aseguró la perpetuidad de este problema, cuando las armadas mexicanas capturaron al líder antidrogas más poderoso y buscado, Joaquín El Chapo Guzmán. Las secuelas de este evento marcaron un cambio en el paradigma de la política de control de drogas tanto de Estados Unidos como de México, profundizando más en el tráfico de narcóticos. A medida que Estados Unidos intensifica la seguridad fronteriza, las empresas criminales se vuelven más inventivas y siguen un juego altamente adaptable. Dado que la predicción evolucionará según la dinámica del mercado, las organizaciones narcotraficantes redirigen sus rutas de tráfico de drogas, lo que genera una mayor preocupación en Estados Unidos. Ahora la proliferación del fentanilo, el potente opioide sintético a partir de 2013. Su potencial de altos márgenes de ganancia y bajos costos de producción abrió un abismo para las organizaciones traficantes, uno que Estados Unidos no estaba dispuesto a cruzar, con consecuencias que incluyen un fuerte aumento de las muertes relacionadas con opioides en Estados Unidos. La crisis del fentanilo pronto ocupó un lugar central. La historia se extiende a las renegociaciones diplomáticas y formulaciones de políticas en ambos lados de la frontera en respuesta a situaciones emergentes. El creciente problema de los opioides exige medidas de mayor cooperación en el intercambio de información y responsabilidad compartida en la erradicación de sus fuentes. Mientras México reforzó la destrucción de cultivos ilícitos para drogas, Estados Unidos, a su vez, fortificó la frontera en un intento por botar la afluencia. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el éxito fue difícil de alcanzar. Estados Unidos experimentó una crisis de opioides con víctimas sin precedentes y la potencia del fentanilo sirvió para exacerbar estos desafíos. Consistentemente, la relación bilateral se vio sometida a tensión mientras Washington buscaba avances tangibles de su vecino del sur en el control del problema del fentanilo. La posterior administración Biden inherente a estos desafíos, pero los efectos siguieron siendo los mismos.
Cancelado como un tema de ponderación por administraciones anteriores, Biden declaró una recalibración de la política exterior hacia la resolución y la cooperación. Los problemas apremiantes de la migración irregular, el narcoterrorismo agravado y la producción de fentanilo en llamas exigieron una recalibración tan urgente. Como resultado, DCE expresó expectativas más firmes de colaboración conjunta y deseó resultados concretos. Además, el tema de la migración irregular a Estados Unidos ardió acaloradamente con la campaña de Biden. Por un lado, prometió un trato justo y humano a los inmigrantes, mientras que, por el otro, prometió tomar medidas severas para impedir la migración irregular. La incapacidad de controlar los flujos migratorios desde México genera presión sobre los recursos y sistemas de asilo de Estados Unidos, creando tensiones políticas y sociales. Las caravanas de inmigrantes por parte de las autoridades mexicanas ejercen presión sobre la demanda estadounidense de una perspectiva humanitaria. Los migrantes centroamericanos que pusieron sus esperanzas en recibir asilo en Estados Unidos denotaron a México como un obstáculo para su búsqueda. Esto encadena la tensión en la relación bilateral entre Estados Unidos y México, lo que genera dudas sobre los posibles caminos a seguir. Además, las redes de tráfico de personas en México facilitan la inmigración ilegal, exponiendo a los migrantes a peligros y explotaciones y desafiando la seguridad fronteriza de Estados Unidos. La violencia de los cárteles a menudo cruza la frontera, poniendo en peligro la seguridad de las comunidades estadounidenses cercanas a la frontera con México. Las armas traficadas desde Estados Unidos hacia México terminan en manos de los cárteles, quienes a su vez usan estas armas para perpetrar violencia tanto en México como en Estados Unidos. Por otro lado, los cárteles mexicanos son los principales productores y distribuidores de fentanilo, una droga sintética extremadamente potente y peligrosa que ha causado un aumento dramático en las muertes por sobredosis en Estados Unidos. La corrupción en México facilita las operaciones de los cárteles, permitiendo que las drogas lleguen a Estados Unidos con menor resistencia. Ahora bien, Claudia Sheinbaum ha sido elegida como presidenta de México, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país. Este evento es un hito significativo para México y representa un cambio notable en la política nacional. Sheinbaum es una científica con un doctorado en ingeniería energética. Antes de su candidatura presidencial, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde implementó políticas basadas en evidencia científica, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Pertenece al partido Morena, el mismo partido del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. Su campaña y eventual victoria estuvieron fundamentadas en la promesa de continuar con las políticas progresistas de su predecesor. A diferencia de López Obrador, Sheinbaum ha enfatizado su compromiso con la ciencia y el uso de datos para la toma de decisiones. Durante la pandemia, adoptó medidas estrictas en la Ciudad de México, alineándose con recomendaciones científicas y priorizando la salud pública. Frente al desafío del narcotráfico y la violencia, Sheinbaum planea fortalecer la Guardia Nacional y abordar las causas subyacentes de la delincuencia, evitando enfoques estrictamente represivos y promoviendo la justicia social. Para enfrentar la crisis del fentanilo, Sheinbaum ha señalado la importancia de cooperar estrechamente con Estados Unidos y otros países, enfocándose en estrategias conjuntas para frenar la producción y distribución de esta droga peligrosa. Sheinbaum ha propuesto implementar políticas migratorias más humanitarias y respetuosas de los derechos humanos, además de buscar una colaboración más efectiva con Estados Unidos para gestionar los flujos migratorios de manera ordenada y justa. Su elección ha sido bien recibida por líderes internacionales, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha destacado la importancia de trabajar juntos para abordar problemas comunes como el narcotráfico y la migración. ¿Qué implicaciones podría tener para la relación entre México y Estados Unidos el enfoque de Claudia Sheinbaum en la lucha contra el narcotráfico y la migración, considerando su énfasis en la justicia social y la cooperación internacional, frente a las expectativas de políticas más duras por parte del gobierno estadounidense? Transurfing Project se despide.